el ejercicio el día de ayer para actualizar el firmware de los controladores, exportar base de datos, importar base de datos. Ok, en el caso de que yo esté configurando alguna parte del MPM y tengo duda de algún parámetro, tengo un help de este lado en donde si yo le doy clic aquí, me muestra de manera resumida para qué sirve cada parámetro. Una vez que yo ya hice la consulta, le doy clic aquí, me oculta el help y ya puedo continuar trabajando. Tengo, ahora, en ese momento estamos en este tab, el tab de Network, y luego tenemos un tab que es monitoreo o monitoring. En este tab de monitoring yo puedo crear la interfaz gráfica del MPM. Por ejemplo, yo le doy clic aquí en agregar y puedo agregarle un mapa de sección, entonces le doy clic en agregar. Entonces aquí me va a decir, me pregunta el nombre, le doy como nombre, por ejemplo, piso 1, y luego me dice escoger un archivo del controlador o de la laptop local. Entonces si le doy, si selecciono aquí de la laptop local y le doy clic en este icono de agregar mapa, agregar mapa, piso 1, archivo en el controlador. Ok, le doy clic en este icono y entonces busco dónde está mi archivo. En este caso lo tengo en esta ruta de acceso. Selecciono la imagen, en este caso estoy seleccionando una imagen JPG. Le damos clic en Open y le damos agregar sección. Y entonces ya está agregado nuestra imagen o nuestro dibujo. De este lado tengo el explorador en donde yo puedo seleccionar aquí cuál es el dispositivo que yo quiero agregar, y dándole clic aquí yo puedo seleccionar, dándole clic seleccionando el medidor, yo puedo agregarlo en esta zona. Por ejemplo, aquí agrego el switch en Ocean, le doy clic, aquí agrego el termostato en Ocean, y una vez que los agrego le puedo dar clic derecho, editar dispositivo, editar balloon, o sea, agregar globo, y aquí puedo seleccionar yo la variable que quiero visualizar, en este caso de mi switch en Ocean. Clic derecho, agregar balloon. Yo creo que hay algún problema con la versión de Java, porque sí se despliega la información, pero no me la muestra completamente. Si quieres te conectas a este. ¿Cómo? Si quieres te conectas a este que lo está mostrando. ¿Ahí sí lo está mostrando? Sí, es lo que les comento, que yo creo que es la versión de Java, porque no... A ver, voy a cambiar de explorador. Voy a ver si con ese plan Chrome. ¿Dónde estaba ese plan? El archivo que nos pasó, ¿te acuerdas? Y usted simplemente ya le agregó acá. Exacto. Ok, vamos a intentarlo con el Google Chrome. Ok, admin. Nos vamos a
monitoring, mismo resultado. A ver, vamos a quitarlos. Bueno, yo creo que sí prestan mi celular. Ajá, esa es. ¿Ahí sí aparece? ¿Aparece ahí? No. No, no aparece. Ok, a ver, agregamos switch, le damos clic derecho, agregar balón, clic derecho, ok, sí, estaba yo equivocado. Aquí le damos clic derecho, aquí le damos clic derecho, edit balloon settings, y entonces aquí ya puedo seleccionar qué información quiero ver del switch, le doy clic en guardar, y aquí puedo ver entonces si el switch está activado o no está activado. Entonces, agregando el balloon y editando la configuración, entonces yo puedo verificar aquí cuando cambia de estado el switch. Entonces aquí puedo ver el cambio de estado. Ok. Lo mismo con en Option, yo puedo arrastrar, soltar, agregar balloon, clic derecho, editar balloon. Aquí puedo seleccionar cuáles son las variables que yo quiero ver de mi termostato. Y entonces ya puedo ver ahí la humedad relativa, la temperatura, la ocupación, etcétera, etcétera. Ok. Monitoring, entonces usted cargó el plano y empieza Esta, como les había mencionado, esta información se guarda directamente en el controlador. Es decir, si yo agregué la imagen y entro desde otra computadora, yo no necesito agregar la imagen en otra computadora porque la imagen reside directamente en el MPM. Entonces, a la hora de entrar a la interfaz gráfica, yo voy a recibir la imagen directo del MPM. Entonces, no es necesario que lo cargue en otras máquinas, ¿no? Ok, además de insertar mapas, yo puedo insertar también otras secciones aquí en la interfaz gráfica que me permitan a mí agregar ciertas variables. Entonces, en este caso yo puedo seleccionar aquí mi
mi dispositivo. No sale nada. Puedo agregar aquí los, por ejemplo, la humedad. Entonces chequeas. ¿Perdón? Entonces dame check. Checkbox en Ahí el está, variable. esa variable. Ok, checkbox. Y puedo ir agregando las variables que yo quiero monitorear en mi lista. Entonces, en este caso, puedo ir agregando las variables y aquí puedo tener una lista de temperaturas, una lista de estatus de zonas, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo ir agregando la información que yo requiera. Adicionalmente a las listas de puntos, tenemos nosotros también lo que son los dashboards. Los dashboards no es otra cosa más que un complemento de la interfaz gráfica en donde yo puedo tener distinta información. Por ejemplo, si yo le agrego, le doy habilitar modo de edición y yo puedo seleccionar aquí un texto y lo puedo agregar en el dashboard. Entonces aquí en el texto, temperaturas, piso 1, le configuro el tipo de letra, el color, etcétera, etcétera, y le doy guardar. ¿Sí? Que quiero agregar un medidor, selecciono el medidor, lo arrastro y lo suelto. Aquí donde dice value, le doy clic para verificar cuál es la variable que quiero agregar. Entonces aquí tenemos todas las variables del MPM, desde el power meter hasta el termostato en Ocean, hasta el switch en Ocean, los dispositivos Zigbee, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí puedo seleccionar yo qué información quiero ver del sistema. Entonces en este caso, por ejemplo, la humedad relativa, límite mínimo 30, límite alto, por ejemplo 80, le damos clic en guardar. Si le damos Disable Edit Mode, entonces aquí tenemos el valor de nuestro medidor, el texto que agregamos anteriormente. Le doy Enable Edit Mode y pues puedo agregar algunos otros controles, ¿no? Por ejemplo, este es un control de set point de temperatura. Entonces podemos seleccionar set point, límite bajo 20, límite alto 30, punto medio 25, los colores, pues le doy clic en guardar y ya tengo aquí mi control deslizable. Tenemos también aquí switches. Puedo agregar aquí un switch que va a estar debería estar ligado a una salida digital, pero podemos reflejar aquí el estado de una input. Tenemos aquí gráficos también para ver las tendencias, y también aquí puedo seleccionar yo el valor la variable que yo voy a utilizar para visualizar aquí la información. ¿Esos controles se pueden agregar en la pantalla que tenía como fondo de imagen? Solamente en el dashboard. Estos se pueden agregar, tú dices aquí. No, aquí los únicos que puedo agregar son estos de aquí y me van a generar objetos de este tipo. No, pues están separados como dashboard y monitor. Sí. Y en el dashboard igual puedo poner una imagen de fondo como para simular una pantalla. En el dashboard, imagen de fondo, La imagen de fondo. Sí, ahí está. lo arrastro, lo suelto y de aquí selecciono qué imagen quiero colocar. Podría estar en la misma. Le doy clic en Save y tengo mi imagen. Ok, y bueno, como les comento, Víctor, ¿puedes mostrar creo que arrastra también completo un SL, ¿no?
¿no? El sensor de temperatura, el SE7000, por ejemplo, está en eso. Arrastro el S7000 Ahí está. Ya lo trae contra las variables. Bueno, en este caso no lo puedo ligar al S7000 porque esos están comunicados al GW. Ok. Pero sí, sería cosa aquí de seleccionarlo. Pero digo, no aparece porque está en el otro MPM. Y aquí se mostrarían las variables, ¿no?, del Room Controller. Ok, y así sucesivamente. No es cosa de ir agregando objetos, es cosa de ir configurando. Y en la parte de administración, aquí yo puedo configurar qué usuarios van a tener qué privilegios. En el primer punto tenemos los roles, el rol administrativo, el del mantenimiento, el de usuario. Entonces, si le damos clic a algún rol, vamos a suponer que es un rol que sea solamente de monitoreo. Pues le creamos monitoreo, le damos a agregar rol. Entonces aquí ya tenemos otro rol para poder agregar a nuestros usuarios. Le damos clic aquí en agregar y agregamos el usuario 1, por ejemplo. Le definimos un password como usuario1 rol monitoreo. Le damos agregar usuario y entonces aquí ya tenemos un segundo usuario para el sistema. Nos vamos al siguiente tab para configurar los permisos y aquí en el tab yo voy a poder configurar los permisos para el explorador, para el monitor, para la administración de archivos, si tiene acceso al grupo de administradores, el de mantenimiento, el de usuarios, el de monitoreo, si tiene acceso a las entradas análogas, para editar ver, solamente ver, ninguno. Si es un usuario de monitoreo, pues será solamente ver, entonces le daremos view only y así sucesivamente. Entonces, tipo de objeto por tipo de objeto yo voy definiendo a qué grupo tiene acceso a qué funciones según si es entrada, si es numérica, si es schedule, etcétera, etcétera. Entonces aquí está la parte que me preguntaban acerca de la administración de usuarios y las funciones que puede hacer cada uno de ellos, ¿sí? Cuando se exporta la información, ¿se exporta todo, inclusive el gráfico y todo lo demás? Sí, cuando se exporta la información, se exporta el MPM coordinador, los MPMs que estén en el mismo grupo, los dispositivos Zigbee, los Enocean, todas las imágenes, los dashboards, todo se exporta cuando exportas la base de datos y cuando lo importas, pues se importa todo. Si yo quisiera crear un nuevo icono, no sé, porque es un dispositivo nuevo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo? ¿Crear un icono? Sí, tenemos la librería, pero sin embargo quiero crear un nuevo icono. Ajá. ¿Cómo lo puedo crear? ¿Es posible? Creo que no entiendo la pregunta. Claro, que- todos estos. En el dashboard. Ok. Bueno, déjenme comentarles que este dispositivo maneja una codificación totalmente abierta. Entonces, no conozco los detalles de los bits y bytes del MPM, pero hasta donde yo sé, sí se puede agregar objetos ahí, pero habría que ver cuál es el procedimiento. Incluso, hasta se podría cambiar toda esta interfaz gráfica que tenemos aquí ya creada. Nosotros podríamos crear nuestra propia interfaz gráfica, pero obviamente pues eso es trabajo de meses, de cientos de ingenieros. Entonces, no, digamos que no es algo práctico, pero para agregar algún dispositivo sí se podría agregar, pero en ese momento no tengo los detalles, tendría yo que averiguarlo y les podría compartir la información después. Sí, pero toda esta interfaz nosotros podemos desarrollar algo nuevo, pero si queremos utilizar lo que ya está desarrollado, aquí vamos a tener que ajustarnos a la librería que tenemos, ¿no? Igual recuerden que para gráficos sofisticados está SVO. O sea, eso es un poco lo que nos recordamos. Nosotros también hacíamos las mismas preguntas hace un tiempo en los cursos y nos respondían lo mismo. Digamos, es un sistema light, por eso se llama Smart Structure Light, que en general responde a casi todas las aplicaciones. Necesitamos un sistema gráfico potente, digamos, realmente con
media, etcétera, tenemos a SBO o al viejo continuum que todavía sigue funcionando. Así es. Ok, entonces una vez que ya hacemos los cambios, guardamos y pues ya está nuestro siguiente usuario, ¿no? Regresando al MPM, nosotros vimos que podemos agregar inputs, outputs, variables binarias, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, voy a agregar una variable binaria. Entonces selecciono aquí una variable binaria, la agrego. Y entonces una vez que la agrego aquí, me debe aparecer mi variable binaria exactamente aquí, variable binaria número 5. Entonces yo agrego mi variable binaria y pues yo ya le puedo dar el valor de encendido apagado según se requiera. Ahora, también adicionalmente a las variables, yo puedo agregar programas Lua. Yo selecciono, por ejemplo, un programa Lua, lo agrego. Y aquí voy a tener mi primer programa Lua. Ok, entonces selecciono mi programa Lua y aquí tengo el área de código, aquí tengo cada cuándo se va a ejecutar, aquí tengo el play para que empiece a ejecutarse el programa, el save, el edit, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo quiero crear un programa Lua, entonces le doy clic aquí en edit y me abre el editor Lua. Ok, entonces aquí en el editor Lua yo tengo unos ciertos comandos Lua, un programa aquí muy sencillito, en donde yo voy a tener aquí la posibilidad de comandar una zona de iluminación por medio del switch. Entonces le voy a dar clic derecho copy, es un editor de texto a final de cuentas, ¿no? Le doy clic derecho copy, lo voy a pegar en el área del código y ya tenemos aquí nuestro programa Lua. Le doy clic en guardar. Ok, y una vez que guarda los cambios, si yo le doy clic aquí en este icono del lado derecho, voy a tener los mensajes del programa, y aquí del mismo lado derecho, pero en la parte inferior, voy a tener el comportamiento de mis variables. Entonces yo le doy clic aquí en play y aquí me aparecen las variables y aquí los mensajes de error o los mensajes de confirmación de que ya está funcionando. Entonces, por medio del switch yo puedo encender o apagar alguna salida digital. Este sería el caso de un programa Lua, por ejemplo, para control de iluminación por medio de schedule. Voy a minimizar esa pantalla para, por ejemplo, agregar un schedule. Si yo le doy clic aquí en este icono para agregar otro objeto, busco, me voy a Scheduler y aquí agrego, por ejemplo, un schedule. Le doy clic en agregar objeto y aquí tengo mi schedule. Ok, una vez que yo tengo aquí mi schedule, tengo aquí algunos parámetros a configurar. Por ejemplo, valor por default es el valor cuando yo no tengo alguna operación de encendido. Si quiero configurar las operaciones de encendido de mi schedule, lo único que tengo que hacer es irme al día, por ejemplo el día lunes, y voy a seleccionar, por ejemplo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el martes igual, el miércoles igual, el jueves igual y el viernes igual. Puede ser Entonces, cualquiera, ¿no? Si se fijan en los bloques que acabo de agregar, dice value igual a 1 y el valor por default está configurado a 0.
Entonces, en esos rangos de horas del día, la variable, ese objeto, ese schedule, va a tomar el valor de 1 y fuera de su horario va a tomar el valor de 0. ¿Sí? ¿Alguien iba a ponerlo? Sí, pero puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier horario. Sí, sí, claro. Ahí todavía se le Sí, especifica. de hecho, por ejemplo, si yo quiero que prenda en la madrugada, pues prende en la madrugada. Si quiero modificar el que ya está hecho, simplemente lo selecciono de la orilla, luego más grande, más pequeño. Sí, o sea, no tiene que ser forzosamente de 8 a 5 de la tarde. Ahí está asociado con una salida digital de un equipo todavía. No está asociado con ninguna variable todavía. Apenas estamos configurando la parte de los eventos, pero para asociarlo precisamente ahí es en donde entra la parte de Lua. Déjame irme hacia arriba, le doy clic en guardar y una vez que le doy clic en guardar, recuerden que por ejemplo este schedule se llama SSH1. Entonces si yo me voy a mi programa Lua, si yo me voy a mi programa Lua, aquí voy a tener aquí voy a tener la información de mi programa Lua. Entonces switch es el switch en Ocean, que yo estoy utilizando para incorporarlo en mi lógica de programación, y es mi, que ya vimos que es la variable local porque el programa y la variable están en el mismo controlador, BI21, porque ese es el número que le asignó el MPM cuando lo dimos de alta por Ocean. El relay press es cuando yo mantengo oprimido el relevador, entonces también aquí tiene una asignación, el relay state y el scheduler. Entonces aquí es donde yo hago la liga del scheduler contra la variable. Entonces le doy un valor inicial a la variable relay press 1 y luego si el scheduler es igual a 1, entonces hago relay state igual a switch 1 y relay state 1 igual a 0. Eso quiere decir que cuando el schedule está en 1 me va a permitir comandar la iluminación con el switch, y cuando el schedule esté en 0 no me lo va a permitir. ¿Sí? Y como ven, en realidad son códigos de programación bastante sencillos, ¿no? Ok. Ahora, por ejemplo, en el caso de que yo quiera agregar un programa a bloques, le doy clic aquí en agregar objetos y selecciono Lua Program, selecciono Lua Program, agrego un programa, entonces voy a tener mi segundo programa que va a ser PG2, entonces espero que lo agregue. Ok, aquí tengo mi programa PG2, lo selecciono, le doy clic en Edit y una vez que le doy clic en Edit, ya tengo aquí mi programa Lua. Entonces ya vimos la parte del código del programa en texto. En esta parte tenemos nosotros el editor gráfico. Entonces, ¿qué pasa si yo no soy tan diestro en la parte de generación de programas en script? Existe la posibilidad de poder crear programas a bloques. En la creación de programas a bloques, lo único que tengo que hacer es, le voy a dar clic en este icono y entonces yo puedo seleccionar aquí, por ejemplo, agregar arrastro y suelto una input, arrastro y suelto una output, puedo arrastrar y soltar un comentario para documentar mi programa. Tenemos aquí más bloques como el bloque de valor absoluto, el bloque de raíz cuadrada, el de logaritmo, arco tangente, seno, coseno, suma,
exponencial, AND, OR, XOR, NOT, mínimo, máximo, límite, etcétera, etcétera, ¿no? Mayor que, menor que. Tenemos distintos bloques y lo único que tengo que hacer aquí en la interfaz gráfica es seleccionar seleccionar el bloque, y lo único que tengo que hacer es unirlo a la entrada del siguiente bloque, la salida del siguiente bloque, lo voy a unir a un punto de output, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo voy uniendo inputs, outputs numéricos, PID, sumadores, multiplicadores, cálculo de seno, tangente, logaritmo. Voy agregando todos los bloques y voy creando mi programa. Una vez que creo mi programa, le doy clic en guardar, le doy clic en play, y entonces mi programa empezaría a hacer lo que yo le defina en esta interfaz. Ahora, si yo tengo un programa bloques, por ejemplo, puedo seleccionar, me regreso a script y me dice, quiere pasar script, los cambios se van a perder, y si le doy clic en script, todo lo que yo hice en bloques me lo refleja en script, pero al revés no. De script a bloques no puedo hacer la operación, pero si ya hago mi programación en bloques, me regreso a script y aquí ya puedo yo seguir con... Y no pueden volver una más, es importante lo claro. ¿Cómo? O sea, claro, puedo salir de bloques a script, pero no puedo volver de script a bloques. Aunque no modifique nada ahora, no puedo volver a bloques. No, mira, si yo regreso, me hace la advertencia que se perderán los cambios, me voy a la interfaz gráfica, aquí tengo lo que yo tenía programado. Si regreso acá a script, también aquí tengo la parte de script, pero si yo modifico el script no me va a generar ningún bloque. Sí se pueden usar combinados. La salida de un programa puede ser el input de un conjunto de bloques. Y eso, por lo menos en lo personal, lo que le encontré una utilidad bastante práctica. Sí. Ok. ¿Cómo asigno las variables, discúlpame, en la parte gráfica? Por ejemplo, de una entrada, le doy doble clic. Aparece en el listado de todas las que tenés definidas. Perfecto. Aquí te aparecen cuando le das clic derecho. Y si tengo variables locales definidas que no sean... Ahí está. Por ejemplo, seleccioné el power meter, Si tengo anual o variable value. local definida que no sea el que la quiero usar para pasar de un programa a algún parámetro. Sí, haces igual, pero se aconseja tener un mirroring en el propio controlador. Igual lo puedes hacer, pero siempre es bueno tener un espejo en el controlador. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok, si yo ya tengo mi programación, por ejemplo, y le doy clic en Export to File, bueno, aquí ya tengo la lista de lo que voy a exportar. Le doy clic en Preparar datos, guardar archivo. Y como les decía, aquí voy a tener yo la posibilidad de guardar mi respaldo. Le doy clic en guardar y ya lo guardó exitosamente. Esto es para exportar o importar, y aquí en File Manager lo que hace es exportar toda la base de datos. Si yo le doy clic aquí en exportar base de datos, entonces me lo va a exportar en un archivo tipo DB. Le doy clic en OK. Le doy clic en OK y una vez que lo exporta, le voy a dar clic derecho, copiar, para irnos a mi carpeta temporal, y le voy a dar clic derecho, paste. Ok, aquí hice esto porque aquí hay una diferencia importante. ¿Recuerdan cuando le di exportar? Había una lista de objetos que yo estaba exportando, y eso me lo va a exportar en un archivo tipo C2G, Canto-Go. Entonces todos esos objetos de la lista yo los podría después importar en otro NPM y me crearía todos los objetos. En cambio, el default DB me exporta toda la base de datos, incluyendo imágenes. Entonces tengan cuidado con esa parte, porque el exportar me exporta objetos, y el punto DB me exporta todo: dashboards, interfaz gráficas, objetos, NPMs, run controllers, todo lo que tenga yo en mi NPM, ¿no? Ok,
¿Alguna duda o alguna pregunta hasta el momento? Digamos que si uno quiere realizar una programación y ver que hago bien que el formato textual de alguna forma, ¿Revisar programación? programación que a un listado de dispositivos. Yo creo que para el listado de dispositivos, a ver, déjame verificar. Ok, aquí viene lo que vamos a hacer en el siguiente laboratorio. Este laboratorio, el objetivo es agregar algunos objetos que ustedes, en esta demostración que hice que ustedes vieron, y ahora el objetivo con este laboratorio es que ustedes agreguen ciertos objetos definidos para una caja, por ejemplo, de volumen variable. Entonces yo agregué 2, 3 tipos de objetos porque aquí van a agregar muchos más. Entonces yo solamente hice la demostración para que ahora ustedes en esta sección del curso vayan agregando objetos y vean qué atributos tiene cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar primero, antes, acerca de algunos conceptos y algunas definiciones de lo que es el control de volumen variable. Ok, ¿qué es el volumen variable? El volumen variable es una unidad terminal que controla la cantidad de aire que está inyectando en una cierta zona en lugar de ajustar la temperatura. Es decir, en una caja de volumen variable, quien controla la temperatura es la unidad manejadora de aire. Inyecta aire a través del ducto y la caja de volumen variable lo único que hace es calcular la cantidad de aire requerido para poderlo insertar en la zona a acondicionar y en base a eso va a controlar la temperatura de la habitación. Entonces, el objetivo es utilizar la VAB para, con el menor volumen de aire, poder enfriar la zona que estamos controlando. ¿Qué ventajas tenemos con este tipo de sistemas? Pues que es más eficiente que otros tipos de otro tipo de dispositivos de aire acondicionado. Usos típicos, como ya les había mencionado, una unidad manejadora de aire central, y esa unidad manejadora de aire central inyecta aire en un ducto a una cierta presión, a una cierta temperatura. Ese ducto se divide en varios ramales y esos ramales van a llegar a las cajas de volumen variable, y las cajas de volumen variable van a calcular la cantidad de aire que necesitan inyectar para controlar la zona, y en base a eso van a abrir o cerrar sus compuertas para dejar pasar cierto volumen de aire, ¿sí? Entonces básicamente, digamos, esto es así de manera muy general cómo funciona una caja de volumen variable. Ahora, ¿qué apariencia tiene? En la imagen se muestra una caja de volumen variable en donde aquí tenemos, este es el que sensa la presión, la diferencia de presión en el ducto, esta cruz. Aquí tenemos dos mangueras de polipropileno que van a ir conectadas, en este caso, a un actuador. En nuestro caso irían conectadas al MPM. Y este actuador tiene un motor
aquí que va a estar girando para abrir o cerrar la compuerta que está en la parte interna de la VAB. Entonces, en base al cálculo de cuánto aire debe de dejar pasar, este motor entonces girará en un sentido, girará en otro y dejará pasar más o menos aire. Ok, ¿cómo se ve un MPM montado en una caja de volumen variable? Aquí tenemos la imagen, aquí están las mangueras de polipropileno de alta y baja, que como les decía, van a nuestro MPM, que en este caso aquí tiene su actuador. Conectamos las mangueras de polipropileno y el controlador, en base a lo que le vayamos a programar, entonces gira esta flecha y abre o cierra la compuerta para dejar pasar cierta cantidad de aire. Este es el ejemplo que les decía, en donde si nosotros instalamos el MPM dentro de un gabinete metálico, necesitamos montar las antenas de manera externa. Entonces, en este caso, este es un ejemplo de cómo se montarían de manera externa, porque como ya lo hemos mencionado, el metal consume mucho la señal inalámbrica. Ok, el PID. ¿Qué es el PID? El famosísimo PID. El PID no es otra cosa más que un algoritmo de control para sistemas de aire acondicionado, en donde nosotros vamos a tener una cierta lógica de control y vamos a calcular qué temperatura es la deseada, qué flujo de aire es el que debemos de inyectar, y en base a estos algoritmos movemos el damper. En base al damper vamos a tener una cierta temperatura. El sensor de temperatura nos va a dar si la temperatura subió, bajó, etcétera, etcétera. Volvemos a calcular, abrimos o cerramos compuerta y así está en un ciclo hasta que nosotros mantenemos en control la temperatura. Esto es así a grandes rasgos, porque detrás del PID hay muchas matemáticas, muchas explicaciones, muchos detalles, pero digamos que más o menos esa sería la idea. Ok, en este caso esta es una gráfica, por ejemplo, de una caja de volumen variable con calentamiento, con enfriamiento, y tenemos una banda muerta. Dentro de esta banda muerta, lo ideal es que no utilicemos recursos ni de calefacción ni de enfriamiento para no desperdiciar recursos del sistema. Entonces, aquí tenemos de este lado la cantidad el porcentaje de carga de enfriamiento que estamos utilizando, y el amarillo es el flujo de aire, el azul es el recalentamiento. Entonces, básicamente esta es la caja de PID de una caja de volumen variable con recalentamiento. Entonces, en este caso, cuando tenemos demanda de enfriamiento, el flujo de aire permanece fijo. Cuando pasamos a la banda de zona muerta, baja la cantidad el flujo de aire o una cierta cantidad de flujo, y cuando necesitamos enfriamiento, entonces empezamos a enviar más flujo de aire a la zona que estamos acondicionando. Entonces, como les digo, hay mucho más detrás del concepto de VAB, pero digamos que este es un panorama general. Este es el MPM-VA. Como vemos, nosotros no tenemos un MPM con actuador integrado. Pues vamos a poder crear toda la programación, pero no vamos a poder probar la parte del actuador porque físicamente no lo tenemos. Pero aquí, en la lógica de programación, aquí vamos a tener todo lo que necesitamos para hacer la programación. Entonces, ¿qué inputs necesitamos? En el caso de las inputs, necesitamos 3 entradas análogas: temperatura, set point y flujo de aire. Necesitamos 2 convertidores analog input para convertirlo a datos utilizables, y una salida análoga que va a ser el control de calefacción. Estos dos tipos de objetos del analog input conversion sirven para convertir una señal eléctrica a una señal de datos utilizables. Por ejemplo, si yo configuro una analog input como una señal de voltaje en value, voy a tener 0.10, ¿sí? Pero que si fuera un sensor de temperatura, ese 0.10 pues no me dice nada ni al usuario final ni a mí como parte del desarrollo de la ingeniería. Entonces, en base a las características del sensor,
yo voy a crear un analog input conversion para que a 0 grados me dé una cierta temperatura, perdón, a 0 volts, bueno, vamos a suponer que el rango de temperaturas es de 0 a 50 grados centígrados y que el sensor es un sensor de 0 a 10 volts. Entonces a 0 volts me va a dar 0 grados centígrados, a 10 volts me va a dar 50 grados centígrados, a 5 volts me va a dar 25 grados centígrados y así sucesivamente. Entonces en los objetos de analog input conversion lo que yo voy a hacer es una tabla de equivalencias entre el valor de mi sensor y mi valor, ya sea en grados centígrados, grados Fahrenheit, humedad o lo que yo esté utilizando para el control de mi sistema. Entonces recuerden que tenemos analog input y analog input conversion. Variables, podemos agregar variables, en este caso variables análogas con distintos set points, el de temperatura, el de humedad, el de aire, etcétera, etcétera. Tenemos otro tipo de objeto que es el damper control. El FLO nos permite tener una salida para actuador, para el movimiento del actuador, para girarla en un sentido o girarla en el otro. Tenemos un flow conversion que convierte la presión del aire en flujo de aire, el scheduler para la parte de la ocupación, los PIDs, un PID para el enfriamiento y la calefacción y el otro PID para el flujo de aire, un programa Lua con la secuencia de control y básicamente, entonces estos son los objetos que ustedes van a crear en el MPM UN. Ok, entonces en este caso, como les decía, estos ejercicios es para que los hagan por su cuenta. Entonces en el PowerPoint tienen la documentación para hacer todos los objetos. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es, voy a pasar las diapositivas de los objetos y una vez que acabe con la explicación, ustedes van a crear en sus propios MPMs las variables que vamos a ver aquí. Entonces no hagan todavía nada hasta que acabe la explicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a agregar? Lo que vamos a agregar es, podemos agregar los objetos en grados Fahrenheit o en grados centígrados. Yo sugiero que lo agreguemos en grados centígrados. Entonces vienen las dos diapositivas por si lo queremos agregar en un sistema de unidades o en otro. Entonces vamos a utilizar mejor la de grados centígrados. En esta de grados centígrados aquí voy a agregar una I1 que se llama Room Temperature, unidades ohms. Aquí en Value dice AIC11. Este AIC es el Analog Input Conversion. Entonces cuando yo agrego mi sensor de temperatura, tengo que agregar primero mi Analog Input Conversion, agregar la tabla que me corresponda para un cierto termistor. Voy a tener una relación de temperaturas contra humedad, resistencia contra temperatura. Hay algunas tablas que ya están predefinidas. Yo puedo seleccionar un Analog Input Conversion para termistor tipo 3 o para algún otro tipo de termistor, o puedo definir mis propias tablas. El AIC11 ya está predefinido. Entonces, antes de agregar el Room Temperature, tiene que agregar el AIC11 porque hay un link en el AI1 en donde dice Value y lo vamos a referir al AIC11. El AI2, ajuste de set point, el AI21, sensor de presión, el AIC1, set point conversion, aquí están las unidades, el valor que debe tener. El AIC11 es el sensor, el termistor tipo 2 de 10K. Aquí está lo que les decía de que hay algunos analog input conversions que ya están predefinidos. La salida análoga para recalentamiento, el set point para el damper, el flujo de aire, set point mínimo, set point de aire mínimo, set point de aire máximo, recalentamiento, set point de calefacción de modo desocupado, set point de enfriamiento en modo desocupado, set point de temperatura, demanda de calentamiento, demanda de calefacción, set point de flujo de aire, PID de calefacción, PID de flujo de aire, salida para damper, conversión para el flujo de VAB, programa Lua y scheduler. ¿Sí? Esos son los objetos que vamos a agregar en la siguiente práctica. Entonces, algunos de los objetos que vamos a agregar es el actuador del damper. Esta es una salida flotante que me va a permitir a mí configurar el actuador.
Pero como no es un MP con VAB, probablemente a lo mejor no desaparece alguno de estos atributos porque precisamente no tiene el actuador integrado, así como en el gateway que no tiene la antena de Notion, no aparecen los dispositivos en Notion. Probablemente aquí no les aparezcan algunos parámetros, pero configuren lo que puedan y le dan clic en guardar, ¿sí? Si no les aparece algún parámetro que aparece aquí, entonces lo dejan en blanco. Actuador, punto flotante para el actuador. Aquí está la pantalla con la configuración de nuestro objeto para punto flotante. Pues vamos a configurarlo de acuerdo a esta imagen. Flow conversion para la conversión del flujo de aire. El sensor que vimos en la imagen, en la fotografía, lo que nos da es la diferencia de presión. Hay que aplicarle un algoritmo matemático para así convertirlo a flujo de aire. Este objeto, eso es lo que hace. Y esta es la configuración que ustedes le deben de dar para cuando agreguen su conversión de flujo de aire. Esta es la pantalla del scheduler, que ya vimos una demostración de cómo crearlo. Este es el PID de calefacción y aquí están todos los parámetros que debemos de configurarle al PID. El PID del flujo de aire también con todos sus parámetros. El programa Lua. Este programa Lua está en TXT. En la carpeta que ustedes copiaron de la memoria USB hay un TXT con el código del programa. Lo único que van a tener que hacer, como yo hice, es seleccionar el texto, pegarlo y guardarlo. Ok, sí. ¿Eso es estándar para todas las cajas? ¿Cómo? ¿Este tipo de programación es estándar para todas las cajas de volumen variable? ¿Las cajas de volumen variable? ¿Cómo? No te entendí. Que si con esta configuración lo podemos usar estándar para todos los sistemas. No, lo que pasa es que, como les decía, en las cajas de volumen variable hay más que abiertas. Este es solamente un ejemplo. Lo que pasa es que hay una variedad de cajas de volumen variable muy amplia. Hay de un solo ducto, hay de doble ducto, hay con las de doble ducto con retorno de con retorno de pleno, con la calefacción puede ser analógica, puede ser digital, puede ser con resistencias. Entonces hay mucha variedad de cajas de volumen variable. Entonces eso es solamente un ejemplo. Y lo tendrías que crear o adaptar a la definición de la caja de volumen variable. El sensor de presión que ha dicho la cruz a veces está relacionado con el diámetro de salida de aire. Exacto. O sea que esto es para una sencilla. Es un ejemplo, digamos, pero se puede usar como base para otras cajas. Incluso hay cajas de volumen variable de solo enfriamiento. Esta tiene calefacción y tiene recalentamiento, pero hay unas que solamente son enfriamiento. Eso depende del clima de cada país, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México, que casi nunca cae nieve, casi todas las cajas de volumen variable son de enfriamiento. Sí. Aquí yo supongo que debe ser el caso. Por ejemplo, allá en Argentina pues hay ciudades donde cae nieve, entonces debe haber cajas de calefacción y enfriamiento, entonces depende de cada país. Y ahí se mide generalmente también la temperatura de entrada de aire a la caja para ver si viene frío o caliente y ahí regular conversiones. Exactamente. Sí, hay muchas variantes, entonces esto es solamente un ejemplo. Sí, los objetos son todos los mismos, el PD, el sensor de presión, los sensores de temperatura, esa es la idea, mostrar todos los objetos que tiene la caja de arriba. Así es. ¿Vas a preguntar algo? Sí, tengo una duda. Sí. En la definición de objetos hay una salida análoga, Una salida análoga. que es la que controla el actuador, pero hay dos PIDs. Entonces me imagino que este PID que es el tubo de aire la salida del PID es la salida. El otro PID es para la salida en que se hizo. El otro PID es para el serpentín de agua helada o el serpentín de agua caliente. Entonces, si la temperatura está muy alta, vas a enfriar. Si está muy baja, vas a meter la calefacción. Es decir, esa variable de salida, la señal controlada, yo la pongo en donde. Mi pregunta es la siguiente. Yo en un PID saco la variable que estoy controlando, la señal de control es la que yo envío directamente al actuador, ¿cierto? Que es el A1, ¿cierto? Como la definimos. Ahora, la salida del otro PID es la señal de control. Y esa señal de control usted me dice que la utiliza en un serpentín, pero no logro contextualizar eso. ¿Qué es un serpentín? ¿Dónde lo...? La
físicamente. En la válvula. La válvula. Eso pasa a una salida analógica o digital, depende de la salida del PID. Porque Eso va a una válvula analógica, una válvula de control. La salida del PID es análoga y entonces, como no está definida, la segunda salida análoga. Hay una salida análoga, que es la que debería utilizar este programa, pero como hay definido otro PID, entonces esa era como mi duda, ¿dónde se utiliza otra vez el control análogo? Porque solo se define. A ver, déjame regresarme al... Para lo que aquí no es que hay un control en cascada, que si no lo controlas, se pone ahí y luego se pone en casa presión, controlas la temperatura. Entonces, la salida del PID y la entrada del PID. Pero sería el set point de PID. Sí, ¿Aquí? fíjate en Pero el cerca de proporcional de calefacción, que es para el recalentamiento en este caso. O sea, enfriar ven con aire frío. Exacto. Entonces ahí tienes el control en cascada que además pasa a regular el flujo. Y después además tenés una salida analógica que a partir de el 40% hasta el 0 te modula el recalentamiento. Entonces sería el set point del otro PID. Así es. Ok. Si no hay más preguntas, vamos a empezar entonces con la parte de la práctica. Entonces vayan a la... Y esto te lo un problema de intensidad. Entonces yo pienso en cuánta utilidad usar. Pues, entonces hay que agregar los objetos. Hay que agregar un AI. 3 análogo. Claro, al Análisis. Análogo. AC 11. ¿Y por qué AC 11? no, ya que definido total, esto no sabe que la variable te dice. Hay uno. No, pero el valor. Entonces hay que ver en el mercado Tenés funciones, sí, hay una que Le toca uno por uno. Sí, como sea. Ah, mira. Dice el válido. El válido. ¿Vale? Ahí dice 11. Sí, Pero no se puede. Este es hombre. Unidades ohmios. Ganancia. Sí. El AI2. Ok, los interrumpo un minuto, por favor. Pequeño error de cálculo, pero se me olvidó que la hora del lunch era a las 12:30, pensé que era la 1:30. Entonces, vamos a levantar la sesión para ir a comer y regresamos en una hora para continuar. Okay. De la siguiente plataforma. El SBA. Está acá. Entonces miren, set points, volts. Sí, sí. ¿Listo? Mi nombre ACL, esa es descripción. Dice value. Pero value no es. No, valió hasta acá. Debe ser como una descripción. No sé dónde sale ese valor. Room temperature. Ese valor es otro objeto es el que te hace la definición de qué voltaje es qué resistencia. Pero este es otro. Ese es el que agrega un AIC 11 y ese AIC 11 entonces una vez que agregues se lo aplicas a este.
digamos igual. ¿Qué dijo? Lo que pasa es que estos values, estos, es este, son estos. Ok. Son objetos que luego se le ligan acá. Ah, Pero es primero. bueno, hoy tenemos una I-21, ¿no? Ah, sí, sabe que sí. ¿A dónde? Si quiere pasar ¿Acá? por encima o las corremos. Corro esta. No. Ponerla en mérito. No, digo, ok. digo es para que corro esta y usted se sienta aquí en el centro. ¿Esto lo vas a cortar para allá? No, déjelo ahí. A ver, estamos en el I2, ¿no? Si quiere, ciérrelo. Igual está la información allá. Ahí lo pueden cerrar y queda. Hay 21. Hay 21. Pressure sensor. Ya está el I-21. Pressure sensor. Pressure sensor nada más. Y ahora no se Y ya las unidades no dicen nada. Vamos al I-C1. A-I-C. Converter. Converter O con configuration. Debe ser configuration. Sí, por favor. Sí. Ya está, sí entiendo. Ahí está simplemente agregando unos objetos. Los objetos. Sí, Por ahora se están agregando objetos. Este se va a llamar set point conversión. A ver. AIC1. Se va a llamar Set point conversion. Y las unidades son voltios. Pero dice voltios y grados centígrados. Ah, ya. Entrada voltios, salida grados centígrados. Sí, Valor, ¿qué dice? valor entre 2 a 20 y voltios son 20 grados. Sí. A ver, 2 voltios. 20, ¿así es? sí, y agrégale a eso 10 o 24. No, 24. Ah, 24. Yo lo veo una regla. Vamos. Agregamos otro objeto que es el AIC11. ¿Dónde dijiste abrir esto? Ya, listo, el AIC11 está aquí. Solamente el nombre.
10 kilómetros. Y te dije que dice Víctor que esto ya integrado, ¿no? No necesita hacer nada más. Ah, ya. ¿Qué tiene ya? Tiene la curva, tiene la y el AO1. Se llama Regetador. ¿Qué es? ¿Valve o valve? Válvula. Válvula. Nada más del AB1. No, perfecto. Yo no lo tengo. No tengo ese damper set point. Perdón. Reget value. AB1. Análogo. Una variable. Estoy buscando AB1. AB1, sí, damper set point. No tengo. ¿Ah, sí? Y si coloca la primera, A 75. Pero quítale el filtro a ver si sale mal. no, pero no, tendría que escribir a ver. Entonces las vamos pendientes. Y AB2 también. Y todos los AB. Ya están preguntando lo mismo. Ese análogo valor. No está bueno, pusimos algo. Gracias, con mucho gusto. Conexión. Ni SEO ni FLO.
Entonces, Bueno, FL va a ser. ¿dónde va? Voy en el FLO. FLO. Sí. Los otros ya los colocamos. No, porque no los encuentro. AV. Ah, damper actual. FLO se llama Damper Actuator Control. Listo, vamos. PFC1. Eso no sé. Víctor, esas variables AV, esas no están así. Aparecen como AV75 hacia Sí, arriba. Sí, las Sí, AB1. de hecho, como utilizamos varios analog values para el power meter, a lo mejor no les aparece con la misma numeración, pero agréguenlo con otro número. Ok, listo. Gracias. Ok. CO1, ¿no? Digo, si le agregan los dos una vez, no se puede. Todos de una vez. No, digo, no sé, me pareció ver algo así antes. Sí, pero lo estamos haciendo paso a paso para no perder. Porque como tenemos varios objetos, se ubican todos en orden, entonces, y después hasta buscarlos. El FCO1. Esto es un cooling. Lo primero más importante es tener claro para los principales Este es el flow PD. La CFL, la PF ya. Y Sí. Vamos al AB1. Yo que le agregamos un 5. ¿cuál le va a agregar? AB1. Los valores. Se va a llamar La persona. Value sería 0. Unidades porcentajes.
¿Cuánto sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, el otro día lo configuré, entonces serían 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sabe lo que puede pasar? Es cuando se le esté llamando, si él utiliza esa nomenclatura en los programas. Por ejemplo, si utilizara AB1, equivaldría a nuestro AB75. Exacto. Habría que hacer esos cambios. Sí. Claro. 76. Dígame ese nombre, Flow, ¿no? Flow. Nombre Flow, ¿qué más? No más. ¿Nada más? No más. Unidades FM y value 0. CFM. Cúbicos por minuto. Cúbico, sí. ¿qué cúbico por minuto? Cubic feet per minute. AB3. Ya. Listo. El AB3, el mínimo flow set point. Mínimo flow set point. También unidades CFMs, pero el valor es 200. El siguiente es máximo flow set point. CFMs y 1000. Valor mínimo. El siguiente es el mínimo rigid flow set point. Listo, unidades CFM, bueno. CFM y 400. El siguiente, Sí. unoccupied heating setting. Heating set point, perdón. ¿Perdón? Heating set point. No ocupé ir en sí. el point, sí. Perfecto. A grados centígrados y 18. El otro es unoccupied cooling set point. Grados centígrados y 22. listo. Temperatura set point. Grados centígrados y el value calculated, pero entonces calcule, no, entonces no se le pone el siguiente heating demand. Las unidades es en porcentaje y son calculadas. El siguiente, ese era heating, el siguiente es cooling demand. Porcentaje y calculado. El último. Y el último flow set point. CFM y calculado.
que Listo. devolvernos a las dos de arriba y colocarle el valor. ¿Cuál es? La AI1. No, pero todavía nos falta abajo, nos falta Falta el programa y el FL1, FL1, PFC, PFC no tenemos. ¿Cuál es el PFC? PFC, y aquí tenemos PFC, VAP Flow Conversion. VAP Flow Conversion. Falta el otro, el PG1. Ese es el programa. Ah, el programa, sí. Este es el Lua. Lua programa. Tenemos otros Lua programa aquí. Voy a borrarlos. Este lo voy a borrar. PG1, ¿no? PG1. ¿Listo? Y ahora sí tiene que ir. Ah, pero el PG1 usted ya lo había cargado. Edit. Clear, import, export, play. ¿Cómo le pongo el nombre? ¿El PG1? No se le pone, ¿no? ¿No? Va de Lua programa. Y un sketch. Es el programa. ¿Y un qué? Sketch, ¿verdad? Esta es el sketch. ¿Ya lo tenía? Sí. Ahora en su computadora tú tenía el... Sí, ya me acuerdo. Exacto. Ah, pero aquí también está. Se puede abrir el... para cargarle el Lua. Para cargarle el programa.
¿Usted tiene el programa o se lo paso en la memoria? No, yo lo tengo. ¿Se lo copié? Sí. Solo déjame responder un correo. Ya pasaron el link, parece, a los correos, a poder descargar. Ya pasaron el link. Sí, ya. Allí abajo sí, pero allá arriba. Aquí está. Bueno, entonces vamos al... El schedule sí lo va a dejar así como está. Igual así no funciona.